¿Cómo les va? Bienvenidos a la pantalla de Canal 5 como todos los sábados a la noche. Hoy vamos a establecer un debate, una nueva disyuntiva, una grieta que se ha instalado en Rosario con la figura del Che Guevara. Se estampó su imagen en el trole, la línea Q, y enseguida saltó la polémica. Que el Che Guevara sí, que no debe ser exaltado, que es un rosarino ilustre. Bueno, vamos a tener las voces representativas de esta gran discusión acerca de los métodos, del ideario del Che Guevara, de lo que ha dejado como legado a América Latina, especialmente una figura reconocida a nivel internacional. Debate para esta noche de sábado y también en pleno invierno, con temperaturas bajo cero. Vamos a hacer referencia a personas que trabajan solidariamente para acercar un plato de comida, dar lugar en estas noches congeladas realmente, gente que está en situación de calle. Por eso los invitamos como todos los sábados a compartir, a ser parte de este debate y para establecer algunas líneas de esta discusión que se va a generar. Informe, el Che Guevara en la mira, vamos. Se habla de un viejo, de un niño, de... La famosa foto del Che Guevara mirando el horizonte es un símbolo que perdura desde 1960. Dicen que es la imagen más reproducida del mundo. La encontramos en remeras, mochilas, pósters que lucen aquellos que postulan con la izquierda, la rebeldía juvenil y los deseos de cambios en el mundo. La famosa imagen fue puesta esta semana en un transporte público en el marco de los homenajes a los 90 años del nacimiento de Ernesto Guevara. Y ardió la polémica entre quienes acusan de asesino a este hombre clave en la revolución cubana y quienes lo idolatran. Según las autoridades, la ciudad debe rendirle homenaje a las figuras nacidas en Rosario, y el Che Guevara es una de las más famosas en el mundo. Sin embargo, hay hasta quienes quieren remover el monumento que hay del Che en el Parque Irigoyen. Una nueva grieta hay en Rosario, con este famoso rosarino, cuya imagen es un ícono mundial. ¿Debe la ciudad rendirle homenaje? ¿Qué valores transmite el Che a nuestros jóvenes? ¿Es necesaria esta discusión a más de 50 años de su muerte? Ahora, en Plan A, el Che Guevara, una imagen de pasiones encontradas. Eso significa el Che. ¿Qué tal, Gisela? Bienvenida. Buenas noches, bien. Un tema para debatir, discutir seguramente. Un tema que nos encuentra en un momento más con algunos altibajos en lo que queremos los rosarinos, ¿no? Hasta qué punto y desde dónde el Che nos representa. Estos homenajes y actos que comenzó esta semana el municipio tienen que ver al cumplirse los 90 años del nacimiento del Che Guevara, un líder mundial. Como todo líder, genera controversias y distintas miradas. Y que nació en Rosario, y por eso le vamos a preguntar a Carlos Comi del Instituto de la Movilidad, ¿por qué la decisión? ¿Con qué idea se estampa la imagen del Che Guevara, conocida mundialmente, en la línea Q de trolebuses? Bueno, hay una ordenanza aprobada en el año 2014 que establecía la posibilidad de utilizar los medios eléctricos de la ciudad, que son algo que nos identifica, ¿no? en la Argentina, y que ha sido renovado en la línea Q con figuras trascendentes de la vida de la ciudad. Sí. Por allí anda, está un poco viejito ahora, pero el trole del Negro Fontana Rosa, también otro de Alberto Olmedo, que oportunamente se hicieron. Sí. Y en esta oportunidad, en el marco del 90 aniversario, donde hay una cantidad de actos maravillosos, como anoche la presencia de Pepe Mujica en Rosario, que ha sido una charla extraordinaria con un teatro repleto de jóvenes y de muchísima gente. Bueno, también se decidió este pequeño homenaje, que es que una de las unidades del Che tuviera... No toda la línea de trolebuses Q, es una unidad. Una unidad, y esto se hizo hace más de un mes, y bueno, obviamente se esperaba la fecha del aniversario para ponerla en la calle. Claro. Bueno, fuera parte también de la celebración. ¿Esperabas estos cuestionamientos, Carlos, de un sector? La verdad es que no. A ver, vamos a preguntarle a Gabriel Chumbitas, que fue quien alzó la voz para decir... Esto no es lo que debe hacerse en torno a la figura del Che. ¿Por qué? Gabriel Chumbitas, concejal de Cambiemos. Bueno, primero gracias por la invitación y hacer una aclaración previa que tiene que ver con que nosotros hicimos un pedido de informe a la señora intendenta, al municipio, para que dé cuenta y para que explique a los rosarinos el gasto que se estaba llevando adelante en el municipio en torno al aniversario del 90 natalicio de Ernesto Guevara. ¿Obtuvieron respuestas? No, fue presentado la semana pasada. Nosotros esperamos una respuesta de manera inmediata. Creo que así lo va a hacer la señora intendenta.
respecto a lo que decía Carlos, me parece que no hay que limitar la conmemoración del Che al ploteo de un colectivo del transporte urbano de pasajeros. Nosotros estamos preguntando por todas las actividades que se llevan adelante en la ciudad de Rosario, que son muchas. Ajá. Y para esto basta ingresar al sitio web de la Municipalidad de Rosario y ver el listado casi interminable de actividades culturales, recitales, actividades turísticas y demás cuestiones que generan un gasto muy grande en el municipio. ¿Y por qué hicimos este pedido de informe? Porque consideramos que hay otras prioridades. Ahora pregunto, ¿molesta la figura del Che exaltada de esta manera? El Che Guevara es una persona histórica, pero controversial. Ajá. Hay gente que lo quiere y hay gente que no lo quiere. ¿Y vos, nosotros creemos que es una persona que divide aguas. Personalmente no me identifico absolutamente en nada con lo que hizo el Che Guevara. Me parece que es una persona que basó su forma de hacer política en la violencia y siempre hablamos en la política, hablamos de institucionalidad, hablamos de la democracia, hablamos del no a la violencia y alentamos a esta persona que basó su forma de hacer política en la violencia. Y esto no lo digo yo, sino lo dicen sus actos. Ajá. No es que estamos inventando. Pero de todas maneras, ¿qué hechos de violencia generó el Che Guevara? Y fue un guerrillero. Eso es indiscutido. Eso es indiscutido. Entonces, me parece que... por más que persiga ideales justos de combatir la injusticia. Me parece que la violencia nunca es el método. Me parece que la violencia nunca es el método. Y además, hay otra cuestión. Nosotros no planteamos bajo ningún punto la discusión ideológica. Cada uno tiene derecho a pensar como quiera. Hay gente en Rosario que lo quiere, Ernesto Guevara, y hay gente que no. Lo que nosotros planteamos es que en Rosario hay muchas necesidades, que todos las conocemos, de todo tipo. Entonces, tenemos que cuidar el dinero de los rosarinos. Eduardo Tonioli, ¿piensa lo mismo? ¿Piensa diferente? No, bueno. Dos cosas. Digo, acá hay dos planteos. Uno fiscalista casi, que me parece que es totalmente inconducente, porque acá se habló de ordenanzas aprobadas y se habló además... básicamente de una política que tiene que ver con resaltar algunas figuras de quehacer. En lo que refiere a la rendición de cuentas de los gastos en torno a la... Sí, pero digo, a ver, es una discusión, me parece inconducente en el sentido de que nosotros discutimos cotidianamente en la ciudad, en el Consejo, en las instituciones de la ciudad, en torno a recursos que tienen que ver con masa de recursos muchísimo más grande que esa. Y donde, por ejemplo, nos encontramos, ya que hablamos de transporte público, con un recorte brutal de subsidios al transporte que me parece que en última instancia debería ser lo que discutamos los rosarinos si vamos a hablar de recursos, si vamos a hablar de dinero, digo, recorte de nación. Sí. Y en eso no he visto grandes discusiones, es más, se clausuró el debate en el Consejo, se pasó al Ejecutivo, producto de un acuerdo entre el Frente Progresista y el PRO, y ahí no hubo ninguna grieta, no hubo ninguna discusión. ¿Y cómo consideras esto entonces, Eduardo? Bueno, me parece que a veces hay que buscar algún argumento para hacer oposición y se busca una polémica, me parece, impostada. Digo, la figura de Che Guevara, no soy ni guevarista, ni ascribo la teoría del foco, creo que está claro, soy peronista. Ahora, no puedo desconocer el relieve que tiene para el mundo, para Latinoamérica y para el mundo, la figura de Ernesto Guevara, y que además, más allá de cuestiones coyunturales, porque también está mal discutir en función de criterios y posicionamiento de presente o realidad del presente, la historia vale para cualquier otra cosa. Vivo en la calle Sarmiento. Sí. A mí no me gusta, la verdad, Sarmiento, ni la calle paralela que es Mitre. A mí no se me va a ocurrir como concejal pedir que cambien el nombre de la calle en función de mi parecer o de mi criterio, ¿no? Por lo tanto, debe exaltar la ciudad a alguien nacido aquí que ha hecho historia. Pero por supuesto, pero además ha trascendido a través de, más allá de las cuestiones coyunturales, de valores y de posicionamiento que tienen que ver con el antiimperialismo, con una militancia que efectivamente en el momento que se está viviendo transitó por los caminos indudablemente de la violencia en el marco de la resistencia a una dictadura como la de Batista, brutal, en el que Cuba no era solamente el patio trasero, como se decía, de toda Latinoamérica en ese momento de Estados Unidos, sino que era el cabaret de Fulgencio Batista, Unidos, ¿no? ese régimen claro. y cómo Estados Unidos utilizaba la isla. Yo vengo con Enrique Esteves, pero hay una fundación, y Franco ya lo ha charlado aquí, que dice no solamente sino que hay que sacar todos los homenajes al Che Guevara
coincide un poco con los lineamientos que aquí se dijeron. ¿No te interesa la figura del Che o no es positiva, Franco? Lo que nosotros queremos de Fundación Base es que cuando el año pasado decidimos empezar el debate, porque nosotros no empezamos ahora con el caso del trole, sino que empezamos con lo que fue el 50 aniversario de su muerte. Recordame un poco, ¿qué es lo que proponen? Nosotros lo que proponíamos era inicialmente remover todos los homenajes, porque no son solamente, como les decía, el ploteo del trole, sino que es una plaza, en realidad 2 plazas, una con una estatua, otra con una gigantografía, una enorme cantidad de eventos y festivales que se hacen en conmemoración, se lo ha declarado ciudadano ilustre y otra serie de actividades, como por ejemplo lo que es el centro de estudios, que bueno, tiene aporte municipal y una... ¿Y por qué la idea, Franco, de sacar toda referencia al Che Guevara? Nosotros lo que creemos es que es contradictorio, como bien decía uno de los concejales, que el mismo Estado y el mismo gobierno que se propone hacer una defensa de los derechos humanos, en el caso de lo que fue la República Argentina, bienvenido sea debatir y defender los derechos humanos en el caso de la represión de la dictadura, después enaltece a una figura que hizo lo opuesto a lo que fue la defensa de los derechos humanos en un lugar como Cuba. Entonces, ¿qué es lo que no perdonás o no coincidís de esa conducta opuesta a los derechos humanos? El uso de la violencia. Citanos algunos ejemplos. El uso de la violencia como violencia política para llevar adelante los ideales, que va más allá de simplemente la guerrilla, sino que va por juicios juicios que son mentiras, exactamente, juicios sumarios con fusilamientos o fusilamientos sin ningún tipo de juicio, o con actividades como pasar por una población campesina que si no demuestra el apoyo se los fusila a todos, inclusive a los niños, y el uso en sí estructurado de campos de concentración para homosexuales durante el periodo en el que el Che Guevara tenía funciones en el gobierno cubano, campos de concentración por opositores. Todo ese tipo de estructura va mucho más allá de simplemente un conflicto armado contra una potencia extranjera. Estas son las razones que ustedes dicen, por estas causas la ciudad no tiene que homenajear una figura tan violenta, es lo que dicen ustedes. Bueno, Norberto Galiotti, que es integrante de otra fundación, en este caso Solidaridad con Cuba y de estudios latinoamericanos, meneabas la cabeza, sostenías que no cuando Franco describía su oposición. Porque Franco pertenece a la derecha, al pensamiento liberal, y el pensamiento liberal para arrear a los pueblos se basa en la mentira. Entonces, ¿mintió Franco? Absolutamente. ¿En qué? Tiene que demostrar que eso es verdad fehacientemente, porque lo de los homosexuales, lo de la violencia, me parece que parte desde el triunfo de la Revolución Francesa. La burguesía consigue representantes que no expongan directamente al sector del poder. Ahora, Norberto... Entonces se escuda en eso y, por supuesto, digamos, Macri, todo lo que planteó pero mintió al pueblo. Digo, no, pero yo voy a la ideología... Porque hay documentos que acercan la orden de fusilamiento a quienes eran opositores, integrantes del régimen primero, de no existen esos documentos. ¿Cuántos fusilados fueron en el regimiento La Cabaña, donde llegó el Che? ¿Cuántos fueron? Ya que sabes, ¿cuántos fueron? En total, no el número, ¿cuántos fueron? Sí. En total, lo que fueron los fusilamientos desde el inicio, o sea, los fusilamientos sumarios, desde el inicio, fines del conflicto en el 59 con la revolución, hasta lo que fueron mediados de los años 70, que fue la peor parte de la represión del gobierno cubano, son aproximadamente 10.500 fusilados. 8. ¿Cómo pueden tener...? Porque yo estoy hablando con la verdad y Franco se basa en la mentira como el PRO. Él debe haber votado a Macri. Pero no, coincide ideológicamente con el concejal. No lo llevemos. Se basa, no, pero hay una ideología que miente y necesita Norberto. De la mentira. Vamos a llegar al Che, pero hablemos de la verdad. Franco es un falaz. Mentiroso como Macri, casi. Pero deja que responda, por favor. Pero no, realmente, muy serias. 10.000 son acusaciones serias porque no tiene documento y está diciendo cualquier pavada. Entonces, yo te hablo, digamos, no hablo con machirulos, pero voy a hablar con la prensa. No, perdón, Norberto. Digo, porque estamos haciendo referencias... Hay muchos libros hay de escritores cubanos, de escritores latinoamericanos, podemos discutir el número. Eso de 10.000, hubo 8 fusilamientos. Hay muchos libros que hablan de el alrededor Che de 300 fusilados. Vamos a hablar de verdad, de los hechos objetivos. El Che participó solamente en 2 juicios, e inclusive a uno de los más asesinos, como no se le encontró prueba, no pudo ser fusilado, ahora, fue Norberto, liberado y llegó a Miami, donde está la patria, la madre patria de la... Hubo 8 fusilados. Ya es 8 fusilados en regimiento La Cabaña. Si es con por juicio sumario... No, con juicio. Fueron enjuiciados. Bueno, pero inclusive están filmados los juicios. El año pasado, cuando empezamos esta discusión, que recuerdo haber tenido una discusión también ya por radio, si no me equivoco,
yo cuando escucho ese tipo de cuestionamientos a los números, como si fuese un invento, a mí me recuerda mucho a lo que fue todo el debate de los derechos humanos en la Argentina en los 80 y los 90, donde se trataba de imponer en la figura de la víctima, en realidad la del victimario. O sea, acusar a la víctima y a la gente que recibió un maltrato y abusos de derechos humanos como si fuesen los victimarios, como si fuese una mentira, y se comienza a discutir si la cifra es más grande, más baja, se discute el número, se piden fuentes. Cuando usted imagínense, tanto en el caso de la Argentina como en el caso de Cuba, muchas veces cuando la violencia la perpetra una estructura que toma el poder y es el Estado, muchas veces es muy difícil demostrar, como es en el caso de un asesinato, Franco, donde uno pero tiene una la estructura. postura que toman ustedes de Fundación Base es una postura extremista. Digo, uno se puede sentir identificado o no con el Che Guevara como un líder ideológico, como con un montón de otros próceres o líderes. Ahora, de ahí a plantear no más homenajes en una ciudad en referencia a esa ideología, o el retiro de una estatua o de algún nombre en algún centro público, es una mirada y es una actitud un tanto antidemocrática, digo. Todos tienen que pensar como pienso yo. Yo no creo que todo el mundo tiene que pensar como piense yo, y yo jamás estaría en contra de que una persona por su propia cuenta pueda tener una remera o hacer un homenaje o lo que sea. Lo que nosotros estamos en contra es que el Estado institucionalmente avale a la figura, y mucho más si la avala sin una especie de análisis crítico. ¿Qué le responde Enrique Esteves, a ver, como concejal a todo este debate? Creo, lo planteaba un poco el informe, ¿no? Esa foto que hizo Corda en su momento, que es una de las imágenes que más se ha reproducido en el mundo, creo que es un símbolo. ¿Qué es lo que simboliza el Che y qué es lo que nosotros ponemos en valor del Che? Claramente no la lucha armada, porque nadie en su sano juicio puede pensar que al menos nosotros, particularmente como Partido Socialista, estemos de acuerdo con eso, porque no lo estuvimos nunca, ni siquiera en aquel contexto, que también las cosas hay que valorarlas y analizarlas en un determinado contexto. También se cuestiona la faz armada, entonces. Bueno, yo lo que quiero... Este perfil de Che Guevara, una vez que asume el poder en Cuba. Lo que quiero transmitir es lo siguiente. El Che simboliza coherencia. El Che simboliza rebeldía inteligente, sana contra las injusticias. El Che simboliza a un pensamiento latinoamericano en un momento en el que los pueblos de toda América Latina eran absolutamente explotados y había intervencionismos absolutos en muchos países de nuestra región y de nuestra América Latina. Es decir, ahora, ¿eso justifica el comportamiento del Che Guevara? Supongamos que fueron 8 o 10.000, como se dijo allí, la gente que pasó al paredón a fusilarse. Yo creo que estamos mezclando muchas cosas, porque una cosa tiene que ver con los juicios que se realizaron, una cosa tiene que ver con la lucha armada en Cuba, particularmente contra la dictadura de Batista. Otra cosa es los juicios que se realizaron contra los exdictadores o dictadores cuando triunfa la revolución. Bueno, otra cosa es la teoría sumarios del foquismo. Son cosas diferentes que no las podemos analizar todas juntas. Nosotros tenemos que intentar también desmenuzar por qué nos parece a nosotros importante reivindicar en la ciudad de Rosario una imagen simbólica como la del Che. Bueno, por lo que representa, y que fundamentalmente la juventud a nivel mundial tome la cara del Che como bandera y como símbolo de resistencia y de lucha contra las injusticias, eso nos parece que es importante. Respóndele, Gabriel, a ver, y después vamos con Carlos en el próximo bloque. Básicamente, y de acuerdo a lo que fueron planteando todos, yo creo que a todos nos apasiona la historia, pero me parece que la historia es para no volver a cometer errores. Me parece que nosotros tenemos que focalizarnos en la sociedad que hoy vivimos, en el presente y en el futuro. Me parece que hablar de las atrocidades que hizo o no Guevara, si mató 8 personas o mató 10.000, me parece que no habla del presente y del futuro de la ciudad de Rosario. Nosotros estamos planteando un problema de gestión de la Municipalidad de Rosario. Una interminable lista de gastos, que espero que la intendenta responda, porque no es solo un ploteo en un colectivo del transporte urbano. Pero Gabriel, ustedes usaron la imagen del Che para hacer campaña en el 2015, en las remeras amarillas donde hablaban de que Macri era revolución. Entonces yo lo que digo es, tenemos que tener un poco de honestidad intelectual. Yo no soy ninguna bueno, vos no, pero ha sido parte de la campaña. Tenemos que tener honestidad intelectual y ser serios cuando debatimos los temas, porque me parece que una de las estrategias que en parte tienen ustedes como espacio político, igual que la tiene el kirchnerismo, es poner todos los temas en la grieta. Y creo que cuando se debaten estos temas como cualquier otro, y en el marco de un marco de grieta, la realidad es que le estamos mintiendo a la sociedad, porque no se está analizando estos temas que son tan profundos con la profundidad que se necesita. Entonces creo que es una simplificación. Enrique, y ustedes usaron la cara del Che en las remeras
para que voten a Macri como Enrique, revolucionario. ¿Vos creés realmente que poner la imagen de Guevara, una figura tan controversial y que divide aguas, no es profundizar la grieta? ¿Quién hizo eso? El municipio. Entonces vos no podés acusar al resto. El municipio reivindica o pone en valor a una imagen que es una figura internacional, que tiene una consideración mundial y en términos generales, masivos, lo que se reivindica del Che es su coherencia, vivir como pensaba, poner su vida, no su muerte, su vida al servicio de una idea, representa estos valores, estas ideas. Nosotros no reivindicamos la lucha armada, es más, siempre fuimos contrarios a eso. No satisface este argumento por lo que veo en Gabriel, en Franco, sí, aquí en otros quieren tomar la palabra, pero tenemos que hacer un corte y brevemente para retornar con Carlos, con Norberto, por supuesto, Franco y Gisela. El debate sobre el Che Guevara, la figura que divide, como vemos aquí en nuestro panel. Plan A, pausa y más debate. Una división, que el tiempo no cierra, esa grieta que se habla hoy, que es un término tan de moda, la figura controvertida del Che, en debate aquí en Plan A. Paréntesis, porque vamos a sugerirte de URG Urgencias, lo que incorpora permanentemente nueva tecnología y más protección en cualquier lugar, porque URG Urgencias creó un código QR que ayuda a brindarte una atención más personalizada. El nuevo servicio de QURG permite al personal médico acceder a tu información médica más relevante en cuestión de segundos. Solo tenés que solicitar tu código QURG en www.urg.com.ar y vas a recibir un sticker en tu domicilio para luego pegarlo en el casco de tu moto, bicicleta, celular, lunetas, parabrisas o en cualquier lugar visible y tener un más rápido contacto con URG Urgencias. Bueno, una discusión muy acalorada en el primer bloque. Lo que me queda claro, el cuestionamiento del concejal Chumpitas es: habiendo tantos homenajes, ¿era necesario incursionar en otro gasto más para el municipio, ploteando este trole de la línea Q? Carlos. El ploteo del trole es insignificante, estamos hablando de 10.000 pesos. Y en el marco normativo que decía antes, lo que sí hay es una cantidad de actividades que están disfrutando miles de rosarinos. Como decía anoche la visita del expresidente Mujica, que creo que ha sido una figura además, guerrillero él, en su juventud, preso político, por eso a veces demonizamos las metodologías, y luego fue una figura indiscutida para todos. Creo que sí, un presidente que se fue del poder con una popularidad extraordinaria, y los rosarinos lo disfrutaron anoche también, y después una gran cantidad de actividades que están en el marco de la Secretaría de Cultura. La cultura no es gasto, esto tiene que ver con, claro, comunicación también, donde la gente se entera también, por supuesto, y lo vamos a seguir haciendo. Pero el problema es cuando se entiende, Gustavo, que la cultura es un gasto. La cultura no es un gasto, la cultura es una inversión de una ciudad progresista, solidaria como esta, que lo tiene al Che, que el Che nació acá, es cierto, por una circunstancia de la vida, que tuvo presente a Rosario siempre, se ha presentado en innumerable cantidad de oportunidades a lo largo de la historia como rosarino, incluso en diálogos que se identificó, por más que Eduardo va a decir que no, a lo largo de toda su vida con una de las pasiones de esta ciudad, como es Central, que su hermano menor vive en la ciudad, socio de Regatas Rosario, integrante del Museo de la Memoria, su medio hermano, mucho más joven que él. Pero bueno, no son muchas las oportunidades que se dan. Y digo, ¿convence este argumento? Perdón, Carlos, porque vos lo que decís es importante, haces una descripción de por qué sí, al Che Guevara, inclusive en murales y en el trole. Quiero decir esto para cerrar la idea y no abusar del tiempo. Le hace mucho bien el Che a Rosario, que en el mundo se sepa, por eso duelen estos cuestionamientos. Traslado eso, porque me dejaste picando. ¿Le hace bien pero claro, el Che a Rosario, Gabriel, que en el mundo Franco? se sepa, que vengan, ¿sabés qué necesitaríamos nosotros? Que muchos jóvenes que vienen a la Argentina a hacer turismo, que andan por el sur y demás, vengan a la ciudad, recorran la ciudad. ¿Vos estás convencido que el Che le hace bien a Rosario? Claro que sí. Hay dos aspectos fundamentales que yo considero que es... ¿Pero le hace bien o no a Rosario?
Yo creo que no, y mucho menos en estos términos. Primero principal, que creo que los argumentos de decir que simplemente nació acá, su hermano vive acá y era un equipo de la ciudad, creo que la verdad es bastante poco como argumento como para justificar. En el año 2002 también fue declarado ciudadano ilustre post-mortem. Pero son cosas que genera la municipalidad, digo, no son méritos propios en sí de él que lo relacionen de verdad a la ciudad. Pero al margen de eso, y creo que tomando lo que había marcado Enrique, yo creo que si el gobierno realmente está convencido de que hay una parte de su historia y reconoce que hay una parte de su historia que es completamente deleznable y cuestionable, deberían no orientar todo simplemente como un homenaje, sino estructurar todas las actividades para que se pueda escuchar otra versión también y que vaya a un debate, reconociendo ustedes mismos que es una figura controvertida. Los métodos de la Revolución Francesa, ¿vos qué opinás? Que seguramente vos serás un admirador de las ideologías liberales que así surgieron y que dejaron atrás, digamos, el poder absoluto para que nazca la República. Pero ¿vos qué opinás de la Revolución Francesa, de los métodos de la Revolución, de cómo se impuso? Yo no le haría un homenaje a Robespierre, o sea, la verdad no sé a qué lo quiere llevar. Seguramente serás integrante de la Fundación Libertad. ¿Vos qué opinás? Porque ahí es otra cosa. De San Martín, por ejemplo, ¿qué debería haber hecho San Martín? Cruzar los Andes y convocar un diálogo con los realistas. Claro, convocar una asamblea, discutamos la idea, veamos. Moreno. O sea, la primera junta, ¿qué debiera haber hecho Carlos, la lo que primera decís junta? que hay ideas que se tienen que llevar Pero no necesariamente podemos a las jugar armas. a 50 años después, 60 años después, las metodologías. En un mundo que temblaba, celebramos los 50 años del Mayo francés, el mes pasado, en un mundo donde había este debate que planteaba Enrique, había organizaciones y partidos que pensaban... ¿Qué le responden a Carlos? A ver, Gabriel. Bueno, primero... Juzgarlo así es... Una aclaración respecto a lo que decía de la cultura. Personalmente, para mí, Guevara no es cultura. Cultura es otra cosa. Entonces, ¿qué? Eso principalmente. Y respecto a lo que decía Enrique, y apelando a la honestidad intelectual, yo lo que le propongo es que gestione ante la intendenta una respuesta inmediata del centro de la cuestión, que son la cantidad de gastos que tiene el municipio en relación al 90 aniversario del natalicio de Guevara. Porque invito a los ciudadanos de Rosario a que ingresen a la página web. Este es el centro de la cuestión, que ingresen a la página web. Que ingresen a la página web y vean el listado, porque acá lo quisieron limitar a un ploteo de un colectivo. Y me parece que se podría haber hecho un acto el día 14, tranquilamente. Está muy bien que esté su estatua allí en la plaza. Inclusive está el viaducto que se llama... Te diferencias de Franco, entonces no coincides en sacar toda referencia al Che. Yo creo que todo no. Hay que respetar quien opina de ese lado, que opina que Guevara es un líder, como bien decía el caballero. Pero eso no significa que toda la ciudad tenga que soportar esta marea de fotos de Guevara, sextuples, publicidades, actos, recitales, un gasto enorme. Hay muchas prioridades. La intendenta obviamente que va a contestar el pedido de informes cuando el pedido de informes se apruebe en el Consejo Municipal, porque recién tuvo ingreso en el día de ayer. Eso lo quiero decir para aclarar la situación. Por lo cual la respuesta inmediata va a ser cuando llegue a mano de la intendenta. Por otra parte, quiero transmitir esto. ¿Mucho eso, Enrique? Bueno, el normal funcionamiento del Consejo de mínima tiene una semana más. ¿Pero va a tener la respuesta, Chumpitas? Bueno, si es aprobado en el marco del Consejo Municipal y llega al Poder Ejecutivo, como todos los pedidos de informes, se contestan. Lo que quiero significar... Tampoco es para que digamos eso. Se rompió, ¿te acuerdas? No, pará. No quiero caer en la un aliado, saltó Tonioli, No me dejen mentir, Carlos fue concejal, Tonioli. Hay biblioratos de pedidos de informe que no se contestan. Sí, hay pedidos de informes como este que sinceramente, llaman la atención y son un poco, quiero decir, son poco serios, para decirlo de alguna manera, ¿no? Porque objetivamente plantear que es un gasto excesivo, recitales, proyección de películas, una guía por los lugares que representan al Che, pensar que eso es un gasto extraordinario y fuera de lo lógico de un Estado en la ciudad en la que nació el Che, independientemente de la controversia, me parece que no es poco serio. A mí me gustaría discutir, como plantea Gabriel, el futuro de la ciudad, el futuro de nuestro país, los 50.000 millones de dólares que acabamos de recibir, todavía no, del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, las galletitas de chocoarroz que pide el ministro de Economía. Estamos yendo. Pero es parte del debate. Estamos yendo del tema. Entiendo la idea. Permitime cerrar la idea porque estamos discutiendo por unos sextuples. Yo no me parece serio. Eduardo. Sí, me parece ridículo
este debate más ridículo me parece. Ridículo el debate? Me parece, digo, el debate planteado acá por un amigo como Chumpitá, pero que le está errando de acá a la China. Más ridículo es esta mirada fiscalista, porque si no alguien puede venir, agarra los números y dice cuántas plazas hoteleras se ocuparon porque se hizo esto acá. Digo, cuando hablamos de turismo, cultura, del desarrollo de toda una movida en una ciudad que tenga que ver fundamentalmente con generar debates públicos, etcétera, me parece que no se puede hablar de gasto. Lo que vos me decís es que no le preocupa tanto el gasto, sino que no le cierra la imagen del Che. Me parece que pasa por ahí, hay una cosa media macartista que no le gusta y encuentra un nicho, porque aparte genera un nicho electoral, seguramente habrá muchos rosarinos que piensan como él, y va por ahí. Si vamos a discutir de transporte público, discutamos si llega el colectivo al barrio o no, etcétera. Son las cosas importantes. Y eso el PRO en el Consejo no lo hace, es aliado con el PRO. Primero le agradezco. Gisela. Aclarar que es una agenda cultural, que no es que se diagramó una agenda o el municipio estableció una agenda de 6 meses o un año con un gasto. Es una semana, son unas semanas y estaría buenísimo que todo aquel que piensa distinto, hay charlas de debate, hay un montón de propuestas para los que piensan parecido, para los que no. Para los estudiantes de ciencias políticas, de historia. Pero no estaría mal que también se sepan, si un concejal pide cuánto se gastó en esto, que lo sepa el concejal y la ciudad. Es más transparencia y ante eso no nos podemos enojar. Norberto. Sí, yo creo que es una buena inversión porque así ayuda a disipar algunas mentiras que se puedan decir. Hay que leer al Che, hay que estudiar, hay que conocer aparte la esencia de su pensamiento, porque si no lo reducimos a la lucha armada. Y la lucha armada se da en un contexto histórico. Ahora vos coincidías con su espíritu de llevar la revolución a todas partes, a África, hacerla en Latinoamérica, llegar a Argentina. Ese es un concepto que comparto absolutamente, de liberar los pueblos, porque lo hizo San Martín, lo hizo Bolívar. San Martín no se quedó solamente con la lucha en Argentina, sino que fue a Chile, fue a libertar Perú. ¿Argentina de qué iba a liberar en pleno siglo XX el Che Guevara si seguía con su...? En este momento hay que liberarse del neoliberalismo, del capitalismo y del imperialismo, digo, porque nos está afectando, o alguien tiene duda, que volver al Fondo Monetario, que volver a endeudar, que quitar las retenciones a los que tienen, y sacarle al que no tiene. ¿Crees que los postulados del Che Guevara siguen vivos hoy día entonces, yo pienso que el Che no solamente hay que analizarlo en el futuro, en el pasado, sino que el Che es presente porque hay injusticia y es futuro porque hay que construir una sociedad mucho más justa. Franco. Creo que esas son las ideas. Yo creo que, volviendo un poco a lo que decía Gisela, yo creo que es importante remarcar que no es una serie de actividades que tienen una apertura para el debate. La mayor parte de las actividades son actividades de homenaje. Por ejemplo, no sé si tuviste el gusto de poder ir a ver la muestra fotográfica que estaba puesta en el Selche. Es una muestra fotográfica de homenaje idealizada con fotos de él desde que era nene hasta la revolución, que poco tienen para el debate y que siempre, al igual que el resto de los homenajes, lo hacen desde una mirada ideológica muy marcada, sin posibilidad de debate. Franco, ¿no crees que es una figura mundial que merece ese tipo de Yo creo que la municipalidad podría, de una manera completamente válida, instalar la figura para el debate y de una manera amplia y democrática, donde de una manera también realista y objetiva se analice el tema y no hacerlo como propaganda. Pero nosotros proponemos debate, principalmente porque, repito, la figura del Che tiene algunos ejes muy centrales respecto del uso de la violencia política y no solamente durante la guerrilla, sino posteriormente, y conceptualmente lo defendía y lo escribió, que es preocupante que un gobierno lo ponga, lo idealice y no lo debata. Está claro. Bueno, tenemos 20 segundos para cada uno, porque se nos termina el tiempo, se han volado los minutos. Así que, concejal Esteves, de todo esto, ¿qué queda en claro? ¿Qué le decís a la gente? Yo creo que lo que simboliza el Che es, vuelvo a repetir, la lucha contra las injusticias, una rebeldía inteligente. El Che fue un pensador, hay que también entenderlo a eso, fue un intelectual latinoamericano. El Che representa una coherencia a lo largo de la vida y nosotros creemos que es importante valorar esos valores de él, ¿no? Perfecto. Bueno, Carlos, esto se propagó también en el país, hubo referencia a esta polémica, de todo esto, para poner una conclusión. No, la polémica, bienvenida sea, ¿no? Personajes como José Luis Espert opinaron. Cuando vos ves que ese tipo de dinosaurios opina de manera bastante parecida a lo que se dijo acá, bueno, vamos en el camino correcto. Rosario es una ciudad solidaria, es la ciudad de la cultura, tiene una historia maravillosa. Bueno, el Che es un hijo de esta ciudad, su espíritu de rebeldía se funde con el espíritu de rebeldía de Rosario. Rosario no es una ciudad dócil,
nunca ha podido ser manipulada por los poderes centrales, especialmente en los últimos años. Esto se ve con mucha claridad, y un poco del Che todos tenemos. Y la verdad que lo vamos a seguir teniendo en el futuro. Esto me parece que son debates más para, como decía Eduardo, ¿no? Para posicionarse a lo mejor políticamente o para ganar un poco de propaganda. No, pero yo escuché mucha gente también enojada, ¿eh? Está Y bien, no políticos, en la calle, en los cafés. Pero bueno, esta cuestión se instaló. Invito a los rosarinos a consultar. Esta agenda quedan algunas actividades muy lindas, por ejemplo, muestras y demás. Así que vamos a seguir adelante y bueno, y Rosario y el Che van a seguir unidos, creo que por siempre. Estos pedidos de informes, este cuestionamiento, se ha dicho aquí, ¿lo utilizaste para posicionarte, Gabriel? ¿Lo usan para posicionarse? Para nada. Yo no hago política para posicionarme. Yo estoy convencido de lo que hago. Yo estoy convencido de que puedo trabajar con mucha gente y mejorar mi ciudad. Y quiero hacer un paréntesis respecto a lo que decía Eduardo y Carlos, que te agradezco que me trataste de amigo, pero si consideras que es estéril la discusión, no tendrías que haber venido. Eso es intentar posicionarse. Quien considera que esta discusión no sirve, no tiene por qué venir a la televisión. Bueno, contéstele, Tonioli. Bueno, yo aprovecho cualquier espacio y lugar para también plantear que el transporte público de nuestra ciudad necesita mejorar y que hay que hacer cosas para mejorar. Esta pelea, esta grieta ficticia que se arma acá, no la encuentro cuando se debate, por ejemplo, de dónde sacar los recursos del transporte, donde se va al bolsillo del usuario y ahí el PRO y el Frente Progresista se ponen de acuerdo más allá de ploteos y gigantodas frías. Con respecto a Ernesto Guevara, no tengo más que reproducir lo que dijo en su momento el general Perón cuando fue asesinado Ernesto Guevara, que dijo: ha muerto uno de los nuestros. Básicamente porque a pesar de la distancia con respecto a algunas cuestiones puntuales, hay una mirada que tiene que ver con Latinoamérica y la necesidad de liberarse de cualquier yugo, ¿no? Bueno, un debate que no va a saldar posiciones encontradas, pero que por lo menos nos ha permitido conocer el porqué de los cuestionamientos o erigir la figura a través de estos actos, homenajes y también la figura en el trole, la línea Q. Muchas gracias a todos por participar del debate. Y Gisela, hablamos luego del intenso frío y de la situación dramática que vive mucha gente y la solidaridad que surge en estos tiempos, ¿sí? Vamos a hablar con organizaciones, personas que trabajan. Para congelarse, pero bueno, hay mucho laburo en la calle para ayudar a los que menos tienen. Con ese tema volvemos. Muchas gracias.